Vive Radio. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Florece, Libera la grandeza de tu ser. con Patricia Mijangos. Y Norma Escudero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bienvenidas a un programa más de Florece. Esperemos que estén teniendo unos días muy gratos y muy, en lo que siempre decimos, muy en contacto consigo mismas. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado, Ramsés Espinosa, y yo le iba a decir Jiménez, es que Norma es Jiménez. Y Norma Escudero. entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. El tema del día de hoy es las niñas interiores y cómo éstas pueden favorecer, o a lo mejor no lo están haciendo en estos momentos, para que tú puedas brillar en su máximo potencial. Entonces, bienvenidas, comenzamos. Bien. Vamos a un corte y volvemos con nuestra sección Brotando del Fango. Bueno, pues estamos de regreso. Les decía que hoy vamos a hablar de las niñas y niños heridos y cómo esto nos puede limitar o potenciar, ¿no? En la vida adulta. ¿Qué tanto las estás usando a tu favor? Entonces, a ver, Norma, cuéntanos cómo funciona, qué pasa con estos niños. Porque se habla mucho del niño herido, pero hay como muchas. Yo tengo mi propia versión y a mí me favorece, pues, me ha facilitado muchos procesos. Pero Norma va a hablar de los procesos de cómo nacen y qué vamos a hacer a partir de hoy. Cuéntanos. Sí, exacto. Estos niños heridos nacen en las experiencias de la primera infancia, justamente. Hay algunas investigaciones que justamente realizaron médicos, curiosamente, un médico internista en los Estados Unidos que se dedicaba a trabajar con personas con obesidad. Uh-huh. Pero así, esa, ya saben, mórbida. Así exagerada, mórbida, exactamente. Y veía que de manera repetida, personas que avanzaban mucho en perder peso, pues salían del programa y entonces en muy poco tiempo, estaban peor que antes. Los rebotes, los famosos rebotes. Exacto, el famoso rebote. Y entonces él decía, ¿qué pasa? Y bueno, empieza a contactar a estas personas que estaban peor y empieza a descubrir ciertos patrones. Y bueno, los que somos curiosos y un patrón nos llama la atención, pues ya de ahí te agarras a ir hasta buscar qué pasa, ¿no? Ejemplo, yo. Pues este médico era así muy similar y se agarró a ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se repite esto? Y empieza a ver que había algo que él llamó eventos adversos de la niñez. Entonces, estos eventos adversos de la niñez son 3 principales grupos, digamos, ¿no? El primero es el abuso o el maltrato, uh-huh, que puede ser emocional, físico o psicológico, ¿no? Y bueno,
Eso es como el primer grupo. Después tenemos los desafíos para el hogar. Estos desafíos para el hogar son en realidad el de gama más amplia, porque ahí puede ser que tuvieran un papá maltratador o una mamá maltratadora, una mamá maltratada, una persona con problemas psiquiátricos en casa, el encarcelamiento de un miembro de la familia, las adicciones en un miembro de la familia. O un contexto, pueden ser los papás o también el contexto. Principalmente tiene que ver con el núcleo familiar. Más cercano. Obviamente, pues el contexto también influye, pero estos niños heridos nacen en el contexto familiar. Ajá, sí, principalmente. Los papás son... Sí, es como para las células, para el niño como para una célula, el contexto inmediato es como su caldo de cultivo, ¿no? Sí, porque los bebés ni siquiera saben que existen, la mamá es una extensión de ellos, ¿no? Ajá, así es. De hecho, los bebés procesan muchas de las emociones de las madres. Uh-huh. O sea, somos seres naturalmente empáticos. Eso de que somos de naturaleza violenta es una mentira. Nosotros somos naturalmente empáticos. Tanto así que el bebé, y de hecho el niño hasta los 7 años, procesa muchos de los conflictos del hogar en su persona. Por eso el niño enferma y por más médicos y medicamentos de repente no se le puede curar porque está haciendo un proceso emocional fuerte que a veces ni siquiera tiene que ver directamente con su situación personal, sino con algo del núcleo familiar. Uh-huh. Entonces ahí es donde va naciendo el niño herido. Les decía, bueno, sustancias en la familia o consumo en un miembro de la familia, la separación o el divorcio de manera abrupta, violenta. Esos eventos como tan fuertes que pueden ser la muerte de alguien, ¿no? Y especialmente violento. O sea, que se vive como algo abrupto o muy... Ay, por ejemplo, caer un 20. Hoy en día, como por ejemplo, no sé, si un miembro de tu familia se suicidó, y en especial si el niño fue quien lo encontró, también es muy, muy fuerte, ¿no? O por ejemplo, hoy en día que se da en muchas partes penosamente en nuestro país, que descuartizaron a un miembro de su familia o como ese tipo de cosas. La verdad es que la verdad es que es muy feo, pero desafortunadamente hoy en día nuestros niños lo viven. Y algunos de nosotros, si no lo vivimos en la infancia, lo hemos vivido. Y si no sabes manejar tus emociones y procesar, finalmente es algo que se queda registrado, se queda guardado. Sí. Exacto. Bueno, en mi caso, los 2 años pasados fueron súper duros. En mi familia hubo así pérdidas muy violentas. Muy fuertes. Entonces, pero eso, por ejemplo, que lo viva un niño, en especial cuando son alguien cercano, un hermano, un padre, es mucho más abrupto, ¿no? En mi caso, yo trabajé hace algunos años en un centro de readaptación infantil y había niños ahí que habían vivido ver cómo el abuelo apuñaló al tío o cosas súper, súper abruptas en su núcleo familiar. Es que es algo que no nos imaginamos que esté pasando en la sociedad, ¿no? Pero en nuestro México pasa. Fíjate, ¿no? Que ahorita que lo mencionas, yo di clases de fotografía, yo soy fotógrafa, en un centro de integración juvenil y tienes toda la razón, todos los chavos hablaban de su inicio de adicciones en una primera infancia con contactos increíbles. Yo salía destrozada de verdad de escuchar las historias y yo fui a hacer un voluntariado a este lugar, pues porque personalmente tenía un tema. Entonces, todos contaban unas historias, porque además hicimos una sesión fotográfica que después se expuso, hicimos un video que quedó súper lindo, y todos hablaban. Entonces el proceso era, ¿qué pasa? Fotografía, tu primer contacto con las adicciones, ¿qué pasó en tu momento más álgido para que llegaras aquí? Y ¿cómo te visualizas en un futuro sin adicciones? Y todos habían llegado porque en su primera infancia, o sea, antes de los 6 años, todos habían tenido contacto con las drogas, con la gente más cercana de su núcleo, papá, hermano, fuerte. Uh-huh. Yo de aquí voy a tener que salir a que Norma me despioje porque está fuerte el asunto, pero sí. Sí, de hecho, bueno, en mi caso ya les había platicado antes que he trabajado en atención de emergencias y de contextos violentos, principalmente en la atención emocional de niños o en la psicoeducación. Entonces, pues bueno, para mí esto pues ya es como desafortunadamente algo que veo de manera bastante cotidiana, como nace el niño herido, ¿no? Y nace pues de estos, y también de la negligencia o el abandono, ¿no? Puede ser, la negligencia y el abandono pueden ser o física o emocional,
¿no? Porque a veces no están abandonados físicamente, pero emocionalmente están abandonados. Esto pasa mucho en las esferas más altas, ¿no? En los niños... Por omisión, ¿no? Ajá, yo también he trabajado con niños de clase bastante alta, y en estos niños se encuentra mucho abandono y negligencia, más bien emocional. ¿No? Sí, te mando al internado a Europa 6 meses y yo creo que eso es o estás con la nana todo el tiempo. Ajá. O sea, el padre pues está muy ausente, ocupado, ¿no? Muy claro. ocupado, y bueno, ese tipo de cosas son las que generan que nazcan esta serie de niños heridos o niñas heridas, que no solo se quedan en nuestra niñez, ojalá se quedaran ahí, Sí. ¿no? Pero no, van llegando a la adolescencia, y ahí se generan otra serie de situaciones. Y en la vida adulta, algo que las investigaciones han mostrado es que esta serie de condiciones, este médico, por ejemplo, que les decía al principio, él empieza después a ver que estos casos que se daban con los pacientes que tenían obesidad, también se daban con los que tenían enfermedades autoinmunes, cáncer, fibromialgia y otro tipo de cosas, pero también con las personas que no conseguían afianzarse en un empleo o que no conseguían tener una buena economía y una serie de situaciones. Y él decía, llegó a una conclusión después de miles de personas estudiadas, que cada evento adverso de tu niñez te da un 20% de probabilidad de vivir con una situación de conflicto o enfermedad en la edad adulta. Entonces, si tú te pones a hacer tu checklist de esto lo pasé, de repente es como de chin. Claro, y ahorita que decías, no distingue clases sociales, no distingue, o sea, el punto es que yo siempre digo, el caldo de cultivo es tu familia, ¿no? O sea, ahí nace todo, porque además, pues hoy hay más herramientas. Para nosotros que somos como contemporáneos, pues los papás no tenían esas herramientas, claro. Entonces hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Entonces sabemos un montón de adultos con niños heridos reaccionando ante situaciones que no sabemos por qué actuamos así. Y de hecho de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sección. Pues bienvenidos, ¿no? Vamos a nuestro corte para la siguiente sección. Vamos a un corte y regresamos con nuestra sección Atravesando las Aguas. Regresamos. Recuerden que nuestra primera sección se llama Saliendo del Fango, justo hablando de esta parte dolorosa. Acuérdense que lo que más duele, eso puede ser nuestro nutriente, nuestro abono, y lo que nos incomoda para salir de donde estamos. Entonces, la siguiente, que ya nos incomodó, no sé ustedes, a mí personalmente ya, ¿no? La siguiente sección es, bueno, abriendo las aguas. ¿Qué pasa? Ya que descubrimos, ya que supimos que hay un niño herido, que muchos no lo sabemos, pero ya que lo descubrimos, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de este punto del niño herido, no? Exacto. Una vez que ya sabes que, bueno, le pusiste palomita a varias de las situaciones que comentamos anteriormente, puedes empezar a ver que algunas de las cosas que hoy vives pueden ser producto de esas experiencias. O sea, si hoy vives enfermedad crónica, si hoy vives con malestar recurrente o una gripita que regresa una y otra vez, siempre tengo infección en las vías urinarias, alergias, ¿no? Alergias. Esas cosas que se repiten generalmente tienen que ver con uno de estos niños heridos o estas niñas heridas, que está ahí como diciendo, oye, pues ya resuélvelo, ¿no? Ya, a ver, ya trabájale aquí, dale por acá. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos incomoda el síntoma, vamos, tomamos medicamento, acallamos el síntoma y pues después regresa, ¿no? En otro momento en el que vuelven nuestras defensas a bajar, se vuelve a presentar. Porque justamente en momentos como estos es cuando tenemos que hacer uso de otras herramientas, ¿no? Yo hace poco les decía en mis redes que cuando yo trabajé con las personas con VIH, algo que yo aprendí era la importancia de los cofactores,
¿no? Que es estas cosas que el medicamento no hace, en el caso de una enfermedad, pero que suben tu nivel de defensas, ¿no? Entonces, estos cofactores también tienen que ver como con ese darle cobijo o apapacho al niño herido, ¿no? Que nos lleva un poco a la solución. Pero, por ejemplo, si hoy tus finanzas tampoco salen, ¿no? Sí, alguna área de la vida siempre la tenemos desequilibrada, ¿no? Exacto, Habrá sí. unas que están más trabajaditas. Sí, en el trabajo nomás, ¿no? Y hay unas en las que perdón que te interrumpa, voy a hacer un paréntesis. Yo me acuerdo que en una consulta atendí a una consultante y ella trabajaba una niña herida y cada quien lo vive de manera distinta, ¿no? O sea, yo decía, bueno, para mí mi drama puede ser otro. Pero ella decía, en reprogramación ella lo que decía, mi mamá tenía depresión y ella se encerraba a tener su espacio porque estaba deprimida y yo me quedaba fuera esperando y para mí eso fue sumamente doloroso porque me sentía abandonada. Entonces nunca la golpearon, nunca la insultaron, nunca la maltrataron, pero eso para ella resultó en esa edad en un abandono, ¿no? Ella percibirlo como un abandono. Entonces tampoco es que tenga que ser tan trágica mi vida, ¿no? Yo hoy volteo y digo, bueno, yo viví en Disneylandia, hay temas tremendos y aún así hay cosas que tuve que sanar con mucho tiempo, pero no tiene que haber sido tu vida tan trágica tampoco. O sea, no, de hecho hay como 5 heridas básicas que casi todos tenemos y lo que hace es que salen en diferente momento, de acuerdo al momento en el que atraviesas justamente en tu vida. Hay detonantes, es como apretarle el botoncito para que se active y esta herida es la que ahorita duele, ¿no? Y a veces la verdad es que es un detonante absurdo. A mí me ha pasado que de repente digo, ¿cómo esto Entonces, qué bueno que salió, aprovéchalo, ya que está ahí presente, para trabajarlo, porque parece, bueno, esto no tiene solución. De hecho, casi todas las cosas que atiendes en terapia, que atiendes en consulta, tanto en terapia como en reprogramación, en mi caso, que he pasado como por las 2 etapas, incluso en grupos, con psicoeducación y demás, tiende a ser la raíz de la situación, lo que sea que hoy no consigo trabajo, sea que hoy el dinero no me rinde, sea que hoy la pareja salud, no me funciona, sea que las mi salud relaciones está mal, sociales. sea lo que Sí, sea, muchos factores. el origen está antes de los 12 años. Sí, si le echan una miradita. Increíble, ¿no? Sí. Antes Porque de muchos los lo 12 años. desconocemos. Pero, ¿sabes Dejamos qué? que eso pase. Yo cuando volteé y vi, dije, claro, todo eso. Entonces yo cuando empecé a tomar terapia, yo empecé hace muchos años, tomé terapia de todo lo que se les ocurra. Yo dije, hay un chorro de chamba, por Dios, ¿cómo le voy a hacer? Porque además ya cuando vi todo, o sea, hay cosas que no eran tan trágicas, hay cosas que no eran tan, pero para mí las viví en soledad, en silencio, y me rebasaron porque yo no tenía las herramientas. Y entonces cuando yo vi toda esa chamba dije, bueno, ¿y de aquí para dónde? ¿No? La terapia, muchas terapias fueron muy buenas, pero no fueron suficientes. Me llevó muchos años trabajar un solo tema y medio ahí avanzaba. Entonces, para mí fue ver como un mundo infinito de problemas y lo que estaba haciendo no me era suficiente. Para mí fue agobiante cuando descubrí e hice mi historia y volteé a ver todo lo que me dolía, ¿no? En mi caso personal. Exacto, porque además siempre te digo, hay 5 heridas que son principalmente abandono, humillación, injusticia, rechazo y traición. Esas, casi todos, algún suceso de antes de nuestros 12 años está asociado a esto. Y entonces... Y a veces no es que sucediera tal cual lo vimos, así nos contamos, así me conté la historia, siempre se me grabó. En ese momento para mí así fue, ¿no? Uh-huh. Porque no siempre es real, lo que decíamos, hemos venido hablando de las historias que nos vamos generando, algunas de esas no son tal cual, ¿no? O sí son, pues, pero digamos, no era lo único que pasaba. Uh-huh. O sea, pasaban más cosas que sí eran agradables. Y le puse enfoque pero ahí. este fue mi enfoque y esto fue lo que se quedó grabado. Uh-huh. Y esto es lo que constantemente viene de nuevo y es como ese visitante incómodo que una y otra vez te toca la puerta y te está diciendo que ahí hay una niñez herida, ¿no? Un niño herido, una niña herida y está doliendo y tienes que atenderlo. Y va a doler hasta que le pongas atención. Hasta que la verdad es que regresarte duele, no es sencillo, ¿no? La verdad, se requiere valor. ¿Ah? Y eso también para darnos cuenta de eso. Ah. Es algo que es importante, ¿no? Porque vamos por la vida
creyendo que estamos bien, pero no es así. Porque lo vas acallando, así como, no le hagas caso, ¿no? Sí, porque además tú dices, o sea, ¿qué tiene que ver mis finanzas, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que no me rinda el dinero o que me cueste mucho trabajo ganar dinero con mi niñez? ¿O qué tiene que ver que no consiga empleo cuando tengo maestría y doctorado y Claro. y Ajá. conseguí becas y lo que sea, pero no puedo conseguir un empleo con mi niñez? Pues tiene todo que ver, porque muchas veces, por ejemplo, en reprogramación hemos visto que cuando alguien tiene mucha preparación y tiene un súper currículum y, o sea, todas las condiciones, digamos, estarían dadas para tener un buen empleo y no consigue empleo por mucho tiempo, tiene que ver con algo que le dijeron en sus primeros 6, 7 años. Ujú. O sea, les digo, el origen siempre está antes Y de se los 2. instaló en lo más, hizo así como la semillita que siempre les decimos, bueno, esa idea enraizó y germinó y floreció. Sí, hay varias características por las que pudo haber enraizado ahí, ¿no? Es una, o te lo dijeron con mucha intensidad o en un momento de gran sensibilidad, o te lo dijeron de manera repetitiva. O sea, te lo repitieron una y otra y otra y otra vez, ¿no? Es como... Hay discursos que se Ahí. repiten en las familias, ¿no? Entonces, Sí. observen esos discursos. Siempre hablamos de lo que te fueron diciendo, porque en las familias se repiten muchos discursos. Muchos son positivos, ¿no? Mi papá me dejó unas ideas maravillosas y valores increíbles, pero también me regaló otros, ¿no? Y en esos otros es donde está la chamba. Porque entonces lo dijo tantas veces que tú eres pequeño y lo tomas como una verdad absoluta. Sí, porque además si lo dijo alguien que para ti tiene mucha importancia, Claro, ¿no? claro. Que tiene todo ese peso de, es que casi que lo que dices es ley, es sagrado y sí es verdad, te lo quedas como es verdad, aunque no lo sea. Y de manera tan inconsciente, porque está en esto tan profundo que Ni siquiera llegar te ahí, acuerdas. el punto es cómo llego ahí, lo que Claro, decía ajá, Ramsés. justo eso, ¿cómo lo descubres, no? O sea, ya me está doliendo, pero no sé qué es. Ahora, ¿cómo llego ahí? Está más cañón. Y como comentabas, ¿no? Porque a veces sentimos siempre ese dolor de garganta y creemos que es una infección o un problema ya crónico, pero creo que es justo lo que tú comentas. Exacto. Este dolor de garganta, que a mí me llega a pasar, por ejemplo. Sí, deben haber temporadas. Ahorita. ¿No? Ahorita, por ejemplo. A mí, por ejemplo, asociado a ciertos eventos, antes me pasaba más. Hoy lo he ido trabajando, la verdad es que tampoco me he enfocado tanto, ¿no? En eso. Si no, ya no estaría. Ujú. Pero lo he ido como dejando porque es esporádico, no es tan molesto. Sí, porque hay otros temas que trabajamos, ¿no? Sí, Norma y yo claro. tenemos una lista de temas que cada que nos podemos reprogramar es como, ay, hay tantos A temas. ver, hay que darle hora a ¿no? Pero, por ejemplo, esa molestia que bien dice Ramsés de la garganta, muchas veces ya tomé tratamiento. Ya fui al foniatra, ya fui al médico general, ya fui al internista. Ya fui al especialista, Sí, claro, ¿no? Ya le invertí pasa. un chorro de lana. Bueno, porque a mí me ha pasado, ¿eh? ¿O me ¿Sí? pasa? Sí, Ajá. ya le invertí un montón de tiempo, de dinero, de energía. Ya me Hasta generó de mucha enojo, frustración. ¿no? Así de, Sí. ¿qué carajos pasa que esto no se va? Y muchas veces tiene que ver con que, a mí, por ejemplo, tiene que ver con que mi mamá, cuando yo era chica, era una niña que hablaba mucho. Empecé a hablar muy chica y hablaba muy claro desde chiquita. Entonces, era como de, ay, ya cállate tantito, ¿no? Sí, a mí también me decía, bueno, ya por favor, ya cállate, ¿no? Hablas mucho, Patricia, ya, fastidias. Exacto. Después resulta que me gustaba cantar. Y entonces cantaba. Y mi mamá, ya cállate, ¿no? Ya deja de estar cantando, ya cállate. Entonces, ese ya cállate, de manera tan repetitiva. Y a pesar de eso hablamos mucho, tú y yo. Sí. Y Ramsés, sí, Pero, por Bueno, ejemplo, poquito. poquito lo compro. Pero fíjense, durante mi adolescencia, o sea, antes de que yo empezara ya a irlo trabajando, mi mamá se daba cuenta cuando hablaba mucho porque mi garganta se me cerraba y me quedaba afónica por días. Entonces me decía, estuviste hablando mucho en la escuela o estuviste gritando seguro, te estuviste riendo a carcajadas, ¿no? Bájale a tu fiesta, Ajá. chamaquita. Porque entonces por días yo traía la garganta cerrada y no podía hablar. Y muchos de los que tienen esos problemas, a veces no te acuerdas porque pues se va olvidando que te Claro. decían eso, ¿no? Ajá. Insisto, está en el inconsciente tan profundo que no lo alcanzas a ver. Yo, por ejemplo, yo me acordé de eso, que mi mamá me lo decía mucho y a veces hasta enojada, entonces con mucha intensidad, en una clase de canto.
porque yo más bien fui a un taller que se llamaba Encuentra tu propia voz. Y entonces al empezar a cantar y que de repente se me cerraba la garganta cuando ya empezaba a llegar a tonos muy altos y así, y a darme cuenta de que mi voz era súper potente, además que yo no necesitaba un micrófono para que sonara muy fuerte y que además resonara, se me empezaba a cerrar. Y ahí vino el recuerdo de mi mamá diciéndome, ya cállate. Wow. No, es de... Qué increíble. No. Tan impactante, ¿no? Sí. Yo recuerdo igual en una terapia había una chica muy guapa de Sinaloa, no me acuerdo, como esta parte del país, y ella era la hija favorita, la nieta y la hija y todo, ¿no? Entonces un día ella recuerda, igual, ¿no? Yo toda la vida he sido súper estreñida y súper, ¿no? Muy complicada la situación y le he sufrido mucho. Y ella, bueno, ya en la terapia ella recuerda que la mamá un día la sienta cuando empezó a hacer del baño como solita en su tacita y le dice, ay, las princesas no hacen popó y huelen feo. Perfecto. El inconsciente dijo, yo soy una princesa, porque para ella, o sea, y la chava muy guapa, la verdad, es una princesa y entonces va por la vida siendo una princesa. Y no puede hacer popó. La chava toda la vida súper estreñida, súper cañón, pero sufriéndola cañón, o sea, de no vivir si no tomaba medicamentos todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ni siquiera la mamá lo dijo con la intención de lastimar, era broma, ¿no? Y es como, ay, es bromita, ¿no? Pero pues es que se queda ahí guardado y a lo mejor no fue su intención de nuestros padres, pero nos hirieron. Exacto. Claro, ¿cuánta información hay guardada que mis niñas, no? Yo le decía a Norma la semana pasada, ay, tengo una niña que como está dando lata, pero bueno, va a apacharla y ahí hice mis procesos, pero a Norma le lleva unas horas, a mí me lleva a veces 2, 3 semanas, ¿no? En que esa niña se pueda otra vez como reconciliar y confortar y cobijar para que entonces yo pueda fluir distinto. Entonces, a veces ni siquiera es algo tan trágico, ¿no? Esto de ya cállate. Suena como ya niña, hablas mucho y no pasa nada. Lo de las princesas no hacen popó, ¿no? Entonces, ¿cuánta información? Si tú te pones a ver, está bien cañón. ¿Cuánta información hay ahí acumulada y qué voy a hacer ahora con esta información? Sí, o sea, por ejemplo, las personas que a veces no consiguen empleo es porque les gusta mucho lo que hacen, esto de lo que vives y obtienes tu sustento, te gusta mucho, pero te dijeron cuando eras niño de manera muy repetitiva que ganarse el dinero cuesta. Y que hay que trabajar y que es duro y que con el sudor de mi frente y que con el sudor de tu frente, y como a ti te gusta tanto y realmente no te parece tan duro y te resulta hasta placentero, pues por eso no encuentras causa esos un espacios. dolor, ¿no? Bueno, yo lo veo así porque creo que estás dando en algo que a mí me ha pasado o he visto en otras personas, y sí pasa justo eso, pero no nos damos cuenta. Me falta sufrirlo, me falta sudarlo, me falta sacrificar, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta de que tú tienes una niña herida o un niño herido? Si hoy estás atravesando un problema que una y otra vez se te presenta, muy probablemente viene de uno de tus varias niñas heridas, ¿no? Y aquí la sugerencia es obsérvalo y de verdad sé bien honesta, bien honesto contigo, porque sin ser cruel. Sin ser cruel, ¿no? O sea, no es tu culpa, tú no lo sabías, lo estás repitiendo, pero porque no lo sabes está tan enclaustrado y tan en el inconsciente que ni lo ibas a ver, pero cuando lo haces consciente, bueno, parece que no tiene solución. Si hay solución, ahorita vamos a ver ese tema, pero lo vamos a ver en sesión. Entonces, hazte bien consciente cuál es el tema que más lata te ha dado durante el transcurso de tu vida y regresamos para nuestra siguiente sección. Vamos a un corte y volvemos con nuestra sección Libera la esencia de tu ser. Muy bien, estamos de regreso. Y bueno, si tú estás así como Ramsey y como yo, ¿no? Sufriendo y así de, ya nos dolió, ahorita saliendo, por favor, Norma, reprográmanos, ¿no? Por favor. Así, la Norma a mí y yo a Ramsey, así, ¿no? Nos damos como para que no se amontone la chamba. Seguramente es porque estás, lo que decíamos, en la primera sección, si te está incomodando, algo está sucediendo. Ahora, ya viste el problema, pareciera que es un problema muy grande. No lo es, honestamente. Ya lo descubriste, sí duele y duele mucho, no es sencillo, también eso es cierto, pero la verdad es que duele más quedarse ahí por toda la vida, ¿no? Entonces,
yo siempre dije, echar un brinco hacia adentro para mí fue de las cosas más valientes que he hecho en la vida, pero fue de los actos de amor y más valor que he hecho, y de ahí, bueno, al real fue mi sanación y mi evolución personal ha sido lo más importante. Entonces, pues ya, vimos que duele, que no está sencillo, que luego está muy cañón ahí identificarlo, y luego, ¿qué pasa? En realidad lo que hace que duela es que lo vivas en soledad, ¿no? Ok. Que te lo calles y te lo tragues, Ujú. que sientas que te rebasa, que es algo más allá de lo que tú puedes manejar, y que te sientas falto de herramientas para Ujú. manejarlo, procesarlo. Sí, porque eso es si lo que realmente hace que duela. tienes los otros, pero tengo herramientas. A mí me ha tocado que digo, ay, otra vez voy a regresar, pero agarro mis herramientas y me siento a sanar a mis niñas los días que me sean necesarios, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Pero aquí también, perdón que te interrumpa, Norma, algo importante. Yo hoy soy muy afortunada porque tengo una comunidad. Siempre hablo de la comunidad porque me parece, mi comunidad ha sido mi red de apoyo. Siempre lo digo, mis momentos más complicados, antes de conocer a Norma hace muchos años, me tocó pérdidas muy fuertes, separaciones, etcétera. Y mi red de apoyo fue sumamente importante, porque entonces hubo en dónde cobijarme, quién me escuchara, a dónde pudiera ir a llorar, a lo mejor a veces nada más para desahogarme. Entonces eso fue lo que hizo en mi caso la diferencia de vivir procesos que no fueron sencillos. Sí, por eso esto que decía, ¿no? O sea, vivirlo en soledad es parte de lo que hace que sea más doloroso. Cuando tú tienes una red de apoyo y una red de apoyo además nutrida, Uh-huh. eso hace que sea más fácil salir. O sea, que no todo está perdido, ¿no? Si yo me acerco a personas que además me nutren, que además tienen herramientas y que además me las comparten, o me acerco a cursos, a programas, a terapia, a ciertos espacios en los que yo puedo ir adquiriendo herramientas que me van empoderando justamente, ¿no? Que me van dando los elementos para tomar decisiones y para poder tomar acciones. Entonces es más fácil que yo vaya saliendo. Es como ahorita la situación que estamos atravesando, que para muchos ha generado situaciones de ansiedad extremas, Uh-huh. ¿no? O esta paranoia de ir y comprar papel y cosas que no tienen mucho sentido. Claro. Uh-huh. Pero en realidad es porque la respuesta emocional de muchas personas es comprar. Uh-huh. ¿Y qué asocias con la higiene, con la limpieza? Pues el papel es lo más común, o el jabón o ciertos elementos, ¿no? Uh-huh. Que asociamos como en automático con higiene, con sanidad. Entonces pues vamos y compramos eso si nuestro patrón de respuesta es la compra, porque no para todos nuestra respuesta emocional es ir a comprar. Para algunos es, pues no salgo, pero para nada, y aquí a piedra y lodo Uh-huh. me encierro, Ah. ¿no? Uh-huh. Habemos quienes somos de, voy a buscar alternativas y cosas y respuestas que me sirvan para llevar mi vida lo más funcional posible, ¿no? Y de hecho vamos a hablar después de esta Justo, sección. por eso justo- tenemos un invitado hoy especial. Justo de eso, a eso viene a compartirnos Ramsés, de cómo podemos hacer que nuestra vida pues sea más fácil en este periodo de todo este caos, que además lo bendito del caos es que trae un montón de oportunidades. claro. Sí, también lo creo. La incertidumbre es maravillosa Claro, cuando aprendes porque a te ver empuja. la oportunidad, Claro. las posibilidades que hay. Esa es la guardadas en invitación ella. en realidad, no nada más en esos momentos que la situación que estamos viviendo, sino también aislado con el tema de los niños, es qué oportunidades ves a partir de hoy, ¿no? Cómo ahora tomas a tus niños y entonces buscas opciones hoy hay un montón, ¿no? Hay programas, hay estaciones como esta, Estamos nosotros. Hay libros, hay un montón de cosas. Yo siempre digo, cuando yo llegué a reprogramación, y siempre invito a Ramsés, yo cuando llegué a reprogramación dije, wow, así fue mi panacea, la verdad, porque yo ya había tomado muchas terapias y había temas con estas niñas que no había sanado, y de hecho, la verdad es que hasta este año logré sanar a mi linaje como por completo. Norma me ha acompañado y ha sido maravilloso, porque en mi linaje había un montón de información. Yo le decía, yo ya sé que este patrón no es mío, pero lo sigo repitiendo, ¿no? Y ya lo tengo súper consciente y parece bien complicado, pero cuando sané esta parte de esta niña que no había hecho match con este linaje, para mí fue wow, ¿no? Aligerarme y quitarme esa carga que ni era mía. Y caminar y ver desde otra, con una historia nueva, con una historia distinta. Entonces,
si tú ya tienes una terapia, si tú ya tienes un proceso de sanación, de verdad, afiánzate y regresa a tus niños. Ahí está la raíz. Yo siempre digo, aquí está la punta del iceberg y podemos dar como un curita, pero la raíz está en otra parte. Y cuando sanas la raíz, bueno, la puntita del iceberg no nada más va a desaparecer, va a florecer increíble. Sí, de hecho, los frutos de una planta dependen de la programación semilla. en la semilla y de los nutrientes Cierto. que llegan a la Regresa. raíz. No dependen de las ramas. Así es. Regresa a reprogramar tu semilla. Ahí está la chamba. Y eso es lo que hacemos en REC. Recuerden que REC es reprogramación de empoderamiento cuántico. Siempre lo reducimos. Pero cuando yo llegué a REC y de verdad sané esa raíz, hubo temas que yo dije, a veces unos salieron en una sesión, Norma no me va a dejar mentir, ¿no? Y para ella también hay temas que salieron. Hay temas que nos llevaron más de una sesión, también eso es cierto. Pero los años que yo llevaba en terapia se redujeron aquí de manera cuántica, maravillosa, ¿no? Porque entonces, ya, si hay solución, entonces no se desesperen, tranquilos, si está, parece muy cañón, pero opciones hay. Sí, y de hecho, incluso hay muchas que son muy accesibles. Por ejemplo, en mi canal de iVoox se encuentran ejercicios guiados para ir empezando su proceso de reprogramación, pues de alguna forma autoinducido, ¿no? En mi canal de YouTube también encuentran algunos talleres y herramientas que pueden ir aplicando incluso con sus niños, las mujeres que ya tienen niños, con los niños también pueden ir aplicándolo, porque siempre va a ser mejor evitar al niño herido que después tener que curarlo. Lo decíamos La prevención sí. siempre va a ser más barata. Lo decíamos el programa pasado, cuando sana una mujer, cuando sana un adulto, lo que hace es sanar y sanar, o sea, yo tengo dos hijos y son varones, cuando yo sané, mis hijos en automático empezaron a vivir distinto, ¿no? Entonces yo hoy tengo hijos de los que me siento muy orgullosa, muy conscientes, ¿no? Como caminando en caminos distintos y que yo espero que también se ahorren muchos de los tropezones que yo me di a partir de que yo fui sanando. Ellos también, para ellos es muy natural hablar de la inteligencia emocional, hablar de las emociones, eso es normal. El chiquito me dice, ay, eso es normal, y cuando le explico me dice, ay, eso es normal, ¿tú por qué me lo dices? Eso es natural. Pero eso va sanando y le vas a ahorrar a tu contexto. La próxima sesión vamos a hablar de esa parte. Le vas a ahorrar a tu contexto cómo ahora desde ti no nada más me sano yo, sino sano también a los niños heridos de alguien más. Y cuando me espejeo, cuando hago esta empatía, ya la puedo hacer desde entender que tu niño herido está hablando. No es que Norma esté enojada conmigo, su niña herida me está diciendo algo que no le está gustando y lo puedo ver con una empatía distinta también. Sí, claro, y puedo además hacer esta diferencia de es su historia y no la mía la que está entrando ahorita, y además es ella, no yo, ¿no? Es como, esa eres tú. Incluso algo que les puede ayudar así de, ¿qué puedo hacer ya hoy para empezar, ¿no? A salir del atolladero, es darte cuenta de qué parte o qué niña es la que está respondiendo, o sea, si está enojada, si está triste, si se siente abandonada, frustrada, si se siente sola, si se siente abandonada, frustrada, ¿no? ¿Cómo? No escuchada. Exacto, ¿cómo está tu niño o tu niña en este momento, la que está haciendo el cotorreo, ¿no? La que está Hay una que da más lata siempre, ¿eh? Sí, que está más presente, digo yo, que es la reina, ¿no? En mi caso, el trono. Sí, yo digo, hay un trono, y en mi caso muchos años fue la niña enojada. Bueno, la niña enojada estaba en el trono y estaba muy alimentadita, era una niña muy gordita y pachona, de que todo el tiempo yo le permití alimentarse, ¿no? Exacto, entonces ubica cómo está, cuál es la parte de ti, de tu niña, que está respondiendo en este momento, y después haz la separación. Ella no soy yo. Eso es bien importante. Ajá, porque la gente dice, es que no qué mal yo. carácter tienes, es que no. Yo soy Patricia y una de mis características es que una niña herida es la que más se presenta, entonces parecería que yo soy muy enojona, no soy enojona. Esta niña es la que está haciendo de las suyas, pero yo se lo estoy permitiendo. Cuando lo disocias, lo separas y únicamente observas, puedes empezar a hacer un ejercicio no nada más de observación y de análisis, sino también de separación, de desvinculación. Sí, esa niña ya no soy yo, porque yo ni siquiera soy una niña ya. Claro. Hoy soy una mujer y esa niña ya no soy yo, esa historia ya no es la historia con la que yo vivo hoy. A lo mejor a ella sus papás no le hacían caso. Y yo puede ser que hoy a lo mejor no tengo papás o sí los tengo,
pero no estoy en esa situación. Entonces, empezar a desvincular es algo que yo puedo hacer de manera simple y que me va a ayudar. De alguna forma es un paliativo, porque tampoco es que va a resolver la situación, ¿no? Pero hay que hacer un proceso para resolverlo, pero me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar, es algo que yo puedo hacer sola, ¿no? Sin tener ahí a alguien. Realmente para ir a profundidad y resolverlo es mejor ir acompañado, puede ser en un proceso grupal o en un proceso individual, pero siempre es mejor ir acompañado, porque entonces cuando sienta miedo o cuando duela más, no lo voy a abandonar y mi mente no me va a llevar a otra cosa que ya me dispersó, porque va a haber alguien que me acompañe para mantenerme enfocado hasta resolver el dolor profundo que está ahí guardado, ¿no? Que es a veces algo que cuesta solito ir a lo profundo, porque pues ya duele y lo que no quiero es que me duela, es como autodefensa. A nadie nos gusta eso. Entonces, siempre hablamos de REC porque en mi experiencia, ya he tomado muchas terapias, y cuando yo llegué, es tan amorosa la técnica que olvídense de la catarsis. O sea, ustedes dicen, ay, la niña ya debe doler. En REC no duele. El acompañamiento es tan amoroso que cuando lo encuentras, puedes encontrarte y ubicarlo, y a lo mejor en el momento hay un poquillo de dolor y lágrimas, porque obviamente tiene que ver con tu historia, pero la verdad es que no hay catarsis, es súper amoroso, el acompañamiento es maravilloso, lo sanas de tal manera que cuando tú regresas a la aquí y a la hora. Además ya es una niña súper poderosa. O sea, no nada más vas a sanarla, vas a decirle, ya no eres esta. Si tú eras la niña miedosa, es la niña valiente, la niña intrépida. Entonces no nada más vas a sanarla, la vas a reprogramar para decirle, tú tienes el poder de ser algo más. En tu campo cuántico tú puedes decidir ser lo que se te pegue la gana. Entonces, en el acompañamiento de reprogramación esa es la diferencia, ¿no? Que no va a haber catarsis, no te va a doler como en otras técnicas. Yo tomé unas que una se llamaba meditación guerrero y yo decía, me voy a morir aquí, ¿no? O sea, sané muchas cosas, pero yo decía, aquí me voy a morir porque esto duele cañón. Entonces, es ir, sanar, pero no más sanar. La transformo para regresar a que hoy esa niña esté a mi favor. Y que además el adulto que soy hoy se sienta con herramientas para responder ante la situación que estaba enfrentando. Entonces, no solo vas a encontrar la limitación, sino también las herramientas que tienes para resolver las situaciones. Y después te vas a dar cuenta que estás enfrentando las cosas de una forma distinta, ¿no? Yo le decía el otro día a Pati, ay, me cayó gordo mi último proceso porque ya no puedo comer chácharas, ¿no? O sea, ya ni siquiera se me antojan. Yo les había contado en programas anteriores que para mí una cuestión que costaba mucho trabajo era la comedera, porque me encanta comer. Todo nos cuesta trabajo, ¿no? todos. Y además las garnachas callejeras para Por mí eran supuesto. como un placer. Sí, no, pues hoy me dan asco, ¿no? O sea, hoy me dan asco. Y fue, o sea, en una sesión, ni siquiera era el tema, ¿no? ¿eh? O sea, pero ni siquiera era el tema era otro, y lo llevó a que se fuera lo que ya no necesita. De verdad, es una cosa maravillosa. Vamos a ir cerrando. Ha sido un programa bien nutrido, la verdad, bien bonito. La verdad es que sí. Muchas gracias, Ramsés. Ahorita Ramsés nos va a contar. Gracias por su presencia. Hay un audio que tenemos para quienes nos contacten y nos manden mensajito en Facebook. Se contacten, les vamos a regalar un ejercicio que tiene que ver con ir a esta parte de la niña. Entonces, no nada más es venimos y les contamos, ¿no? Las sesiones recuerden que tienen descuento para las personas que nos digan que nos vieron en el programa, pero además este ejercicio ya es un primer paso para ir sanando. Entonces, bueno, pues muchas gracias, vamos a ir cerrando el tema. ¿Tienes algo más que decir, Norma, con respecto al...? Pues anímense a darse cuenta de que también tienen herramientas justamente para que dejemos de vivir desde ese niño herido. Ya después hablaremos del adolescente, que es otro show, pero hoy, pues desde este niño herido, este mes vamos a estar trabajando justamente con diferentes aspectos de nuestras heridas de la niñez, cómo se manifiesta en nuestras relaciones de pareja, en nuestra familia y la situación económica y familiar, y también con la parte comunitaria, porque siempre las comunidades o las sociedades están formadas por individuos y cada uno de nosotros aporta para tener una mejor sociedad o una sociedad cada vez más destructiva, ¿no? Hoy en día dicen que hay que meditar por el planeta y no sé qué. Yo la verdad soy de la opinión de que el planeta está feliz con todos en sus casas. Nada más, por favor, ocúpense de no generar mucha basura ahora que están en sus casas, ¿no? Claro. No ir a comprar gelecitos chiquitos por montones, porque eso es un montón de basura. Y
pues Sí, el haciendo daño, conciencia, ¿no? el daño que le hacemos al planeta generando tanta basura, pues no, ¿verdad? Y nos hemos convertido en una plaga. La humanidad es la que hoy teme por su supervivencia, el planeta. La verdad Sigue es que igual, ¿eh? sigue Va a seguir cada vez con y mejor. sin nosotros, entonces No, de cuidémonos. hecho, Sí, mientras sí, menos sí, humanos, totalmente. la verdad es que, o sea, en estos días que hemos estado guardaditos, se ha regenerado un montón de cosas en el Qué planeta, ¿no? maravilloso. Entonces es una fabuloso. oportunidad, justo. Es una oportunidad. Solo ocupémonos de no generar tanta basura para que el planeta sí se siga componiendo, ¿no? Y justo en este tema tenemos un invitado, Ramsés. Ramsés es un amigo de hace tiempo y nos va a contar justo qué está pasando con esta parte de la gente está muy angustiada, necesitamos tener protocolos de limpieza y de desinfección. Entonces Ramsés viene a contarnos este tema. Así es. Bueno, comentaban hace unos segundos que a veces en momentos de dificultades también hay oportunidades, pero no todos lo toman en cuenta. Nos da mucho miedo. Y bueno, fue así que trabajando, porque tenemos un proyecto ya en donde trabajamos con algunos productos para envasar alimentos, pero trabaja con nosotros, o la que nos guía es la química Leticia Castellanos. A partir de esto, ella empieza a hacer una investigación de lo que está sucediendo a nuestros alrededores y qué es lo que estamos nosotros haciendo para prevenir enfermarnos. Y no nada más con el coronavirus, sino con algunas otras enfermedades, ¿no? En el cual nosotros nos podemos contaminar. ¿Y dónde nos contaminamos? En todas partes, ¿no? Muchos de nosotros... Todo es contacto. Ajá, claro, muchos de nosotros viajamos en transporte público, el metro, el metrobús, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, si yo estoy enfermo y toco, o estoy en contacto con algunos otros, pues es obvio, ¿no? Nos vamos a ir, contaminando también, nos vamos a ir enfermando. Bueno, fue así que ella creó una pequeña solución antiséptica, en el cual hubo una combinación de algunos químicos, y es muy favorable para cada uno de nosotros. Y bueno, esta solución antiséptica pues la podemos ocupar justo muy parecido como el gel antibacterial, y de hecho es antibacterial, mata los virus, este virus también lo elimina, y es pulverizado, que es decir, que tenemos un atomizador o un rociador. Y lo que ella comenta, el protocolo para poder utilizarlo, es de la siguiente manera: si yo regreso a casa del lugar donde vaya o llego a mi trabajo, lo que tenemos que hacer es pulverizo mis manos, las descontamino, pero también tengo que rociar la planta de los pies. La planta de los pies y del pelo. Bueno, ¿por qué la planta de los pies? En este caso, bueno, sería el zapato. El zapato. Sí, porque cuando estamos caminando, nos podemos arrastrar cualquier partícula de quién sabe qué infinidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Y si alguien está enfermo del coronavirus, llega a escupir o se llegan a tirar pues partículas de su saliva al piso, es posible que se quede pegada con algunas... Sí, porque vive 72 horas, creo. Sí, se queda pegada con algunas heces de algunos perritos que pues bueno... Y en chicle. México que el O hábito un de chicle. escupir en la calle es Sí, así como claro. generalizado. Sí, es algo horrendo. Por favor, no lo hagan. Por Traten favor. de evitarlo. Traten de evitarlo porque nos contaminamos horrendo. Bueno, entonces por eso se descontamina esa parte del pie. Porque si yo lo traigo y entro a casa y alguien es susceptible, se va a enfermar. ¿Sí? Si tenemos las defensas bajas, se va a enfermar. Es posible que yo lo traiga incluso en el pelo. Me decías que el cabello, o sea, que el virus le gusta la proteína. Y Sí, el claro. cabello es proteína, eso no lo sabía. Sí, Yo bueno, no lo he escuchado en ningún protocolo. Justo eso, ella nos comentaba por lo que ha estado investigando, porque ha tenido contacto con algunos resultados de gente que está investigando. No tengo nada en contra de la gente que trabaja en el gobierno, en los noticieros, pero es una información realmente que Básica, ¿no? Claro, básica, ajá, y que no lo escuchamos a veces en las noticias. Perdón que te interrumpa, ajá. pero dices que además ustedes, o sea, la idea es, ya tienen información de gente que está en China. O sea, desde Sí. ahí ya viene ahí la información para saber cómo actuar ante esta... Claro, nosotros tenemos fórmula. por ahí un contacto en el cual tenemos comunicación, y ellos nos decían, miren, una vez si ustedes tienen una sustancia en la cual puedan descontaminarse, háganlo. Y de hecho con ellos se tomaba alguna información. Rocien su pelo, parte de su cuerpo, y entren a casa. Después de unos segundos entran a casa, y bueno, ese producto que se creó o esa combinación, eso es lo que nos va a ayudar. Estamos tomando información igual justo de otros países. ¿Qué están haciendo en Asia o en Europa para protegerse? Y es algo que nosotros los mexicanos tenemos que hacer. Esa es una opción allá afuera. Hay muchísimas las que ustedes elijan, pero nosotros estamos dando esta
esa opción. Y bueno, pues nos pueden contactar, no sé si... Sí, claro, tus redes, tu teléfono. Claro, nosotros, nuestro teléfono es el 5569158081 y nos pueden encontrar como Lookmalabs, así www.lookmalabs.com.mx, ahí está nuestra página, y en nuestras redes sociales nada más tenemos ahorita el Face, igual está como Lookmalabs en Facebook. Y bueno, ahí si ustedes quieren adquirir algo del producto, tenemos diferentes presentaciones, tenemos algunas pequeñas, no son tan de bolsillo, y tenemos unas muy grandes, que es lo que tú comentabas. Si tenemos varias personas en casa, compramos uno grande y entonces nos lo vamos llevando al trabajo, a los lugares donde estemos visitando, justo para no contaminar. Creo que es algo muy importante. Es importante hoy en día empezar a ver también cómo reducimos nuestra huella ecológica y cómo generamos cada vez menos residuos, ¿no? Justamente porque queremos sobrevivir en este bonito planeta. Sí, hay que aportar todos un poquito, ¿no? De alguna u otra manera. Y pues amigos, no se desesperen, tenemos opciones, no hagan las compras de pánico que tú comentabas por la limpieza. Les repito, esa es una opción para descontaminarnos, para protegernos y proteger a los demás, porque no sabemos si nosotros podemos estar. Y que además es algo que ya podemos incorporar a nuestra rutina cotidiana, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, el gel antibacterial lo traigo siempre en mi mochila, pero porque yo trabajé por muchos años con personas con VIH y para mí limpiarme las manos antes de ingresar a tener contacto con ellos y esto pues era importante, no por mí, sino por ellos. Sí, así es. Porque el foco de infección, además, las personas que viajamos mucho, por ejemplo, en mi caso que me muevo por la República, por el continente y eso, pues yo traigo bichos de aquí para allá, ¿no? Por todos lados. Caldo de cultivo, ¿no? Sí, así. Sí. Por fortuna mis defensas son muy buenas. Y las Qué mías, bueno. porque siempre estoy contigo. Ay. Pues tienen que ser también las mías porque ¿Verdad? Porque estamos aquí todos, Sí, ¿no? por supuesto. Ajá. Entonces, pero pues justo mientras más te mueves, pues más también vas llevando de un lado para otro. Así es. Por ejemplo, yo hace rato les decía que en México hay malos hábitos incluso en las clínicas, ¿no? De que salen con la bata a la calle, besan a lo... No, es algo que no debemos de hacer. ¿No? La enfermera en el metro con su uniforme, bueno, ese tipo de cosas por favor no las hagan, ¿no? Lleven su uniforme en una bolsita, es algo que en otros países pues sí se hace, es como parte de sus protocolos, porque pues del consultorio a la calle llevas bichos y de la calle al consultorio pues también, y qué necesidad hay. Hoy en día justamente tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, nuestros hábitos. Y sí, aquí hay una buena acabas opción. de mencionar eso. Creo que también quiero enfatizar en eso, de que tenemos que cambiar nuestros hábitos. México ha venido trabajando o actuando de una manera que a lo mejor no nos afecta, pero ¿por qué no en esta crisis tomar esas oportunidades para empezar a hacer ese cambio? Lo comentabas con toda esta parte. Me cuido y cuido a los demás. Ajá, ¿no? Y ya debemos de meternos eso en cabeza, que debemos de cuidar a los demás. Por supuesto, como tú lo acabas de mencionar hace unos segundos, me cuido, protejo a los demás y tenemos que enseñarnos y cuidarnos entre todos, ¿no? Que esa es la manera de protegernos como sociedad, como mexicanos, y la parte en la que debemos aportar para el planeta. Al final este tipo de cosas nos hacen ver que realmente somos uno. Sí, o sea, sí, aquí me perjudica a mí, les perjudica, siempre decimos lo que decimos de la comunidad, le perjudica al entorno. Pero y además ahorita nos dio, si quieres, muéstranos tus pruebitas para que lo vean en vivo. Sí, antes de Ramsés ya... nos trajo una pruebita. Cerremos. Y hasta huele rico, entonces a mí sí. me parece súper práctico porque entonces es esta, ¿no? Sí. Y entonces cuando lo usamos, entonces así, me encantó porque lo echamos así, a ver, yo. A mí en el cabello. Sí, ¿no? Hoy que me peiné, que, ¿no? Ella me dijo, oye, ¿te peinaste? Entonces, lo que me decía es en el cabello, entonces es mucho más sencillo que agarrar un gel y echarme gel en el cabello. Claro, eso porque no podemos utilizar el gel, me lo embarro, no voy a descontaminar mis zapatos, es muy difícil, no voy a descontaminar la ropa, no. El celular, ¿no? Porque todo el por tiempo supuesto. hay, o sea, es algo muy importante que acabas de mencionar, también lo podemos ocupar para descontaminar todos nuestros aparatos, computadoras, celulares, algunos lentes, superficies, ¿no? Sí, en ese momento, por ejemplo, ya aquí Pati ya está descontaminando. Yo ya. Aprovechemos. Pero además tiene muy buen olor, porque también es cierto que vamos guardando información, olores, sensaciones y luego el olor a alcohol, a cloro, a mí el olor a cloro me pone mal, no me gusta, me da hasta como tiene que ver con
rollo obviamente, pero el alcohol también, porque nos huele a enfermedad, a inyección, y esto huele rico. Tiene Sí, un olor. se creó una pequeña esencia para esto, para que fuera agradable a la nariz. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ramsés. Entonces, No, muchas gracias a ustedes. Pues otras opciones. ¿Nos y- repites, por favor, tus redes? ¿Tus redes? Y tu... Sí, creo que Ajá, sí. para- Creo que se me olvidó mencionar, es Rush20. Y Déjame acercarlo a la cámara para que... a ver si lo alcanzan a Pues ver. ponlo ahí enfrente. No se ve, si lo pones Ahí. enfrente. Bueno, Rush20. Y les repito, está www.lucmalabs.com.mx en nuestra página, Facebook como Lucmalabs. Y pues bueno, el teléfono, se lo repito una vez más, 55 69 15 80 81. Luego la química Leticia Castellano, que es parte del equipo. Ahí. Creo que son todas las información que puedo. Ok, pues muchas gracias. Una opción más, y me parece además una opción súper práctica, ¿no? Cuando Sí, mi Ramsés buenísima. me explicó cómo estaba el asunto, dije, wow, no lo había pensado. Y Bueno, ahorita no que lo sabía. estamos hablando de los niños, ¿saben? Además para sus juguetes. Sí, O sea, Ah. limpiar los juguetes del bebé, Ay, del sí. niño, con Sí, gel sí. está como medio peliagudo. O con cloro, pero no con manches. esta cosa está bien bien práctico, ¿no? Ahí a la mordedera y a todo Sí, esto que el exacto. bebé se acerca, se lleva a la boca. Hasta los niños grandes, ¿no? O sea, Hasta nosotros, pero o sea, también nuestras mascotas. A las mascotas las podemos rociar, no les va a hacer daño. Ah, Podemos también a buena. ellos sus patitas, si salen a pasear, en sus Ah, patitas sí. se puede rociar. Y en su pelaje no les va a afectar, no es daño tampoco para las mascotas. Entonces, si quieren ustedes también descontaminar sus peludos, de esa manera también se puede hacer. porque Súper. ya por ahí leí que mucha gente, como lo saca como al baño, acariciamos además a Ah, nuestros... sí. y además vienen contigo, Ay. les está limpiando mucho las patitas con el gel y que eso les perjudica. Por ahí ya leí un artículo que es un tema que se va a venir porque la gente está limpiando los perritos sus patitas o los gatitos, y que les está haciendo mucho daño. Ya leí por ahí en un Si artículo. si eres, tienes mascotas en casa, tienes algunos peluditos, también les va a ayudar, bastante. Ajá. Mi súper. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su escucha. Gracias, Ramsés, Gracias a porque ustedes, gracias a ustedes. además somos muy buenos amigos, Ramsés y yo. Así es. Ramsés es de mis aliados, siempre les digo que soy tejedora de redes y Ramsés es de mis aliados más cercanos. Gracias. Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Les recordamos que tenemos los paquetes de programación. Esos pueden ser en línea, no tienen ni siquiera que ser presenciales, pueden ser en línea. Entonces, pues ahorita que están en esta época, en sus momentos, digo yo, despiójense, desprográmense, quitemos estas ideas que ya no nos funcionan para hacer seres humanos en este momento mucho más funcionales, una vibración mucho más alta. Muchas gracias, quédense con la programación de Vive Radio y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Chao. Que la tierra se haga camino delante de tus pasos, que el sol brille suave frente a tus ojos, que la brisa del espíritu sople cálida a tus espaldas, que la lluvia caiga generosa sobre los campos, pero solo ahí donde se necesita, y hasta que volvamos a encontrarnos, que el universo te bendiga y te guarde en su abrazo.